la equivocación en algún punto no se puede evitar, porque la equivocación tiene que ver con que siempre es a posteriori de la experiencia. Es decir, yo hago algo que creo que es válido y frente al resultado que eso me da, me doy cuenta que era inválido. Por ejemplo, si yo voy caminando por la calle y la veo a Ani que está caminando de espaldas y le grito Ani, 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 y Ani no me contesta. Yo digo, uy, ¿qué pasó? ¿Está sorda? ¿Está enojada conmigo? Ani, Ani, Ani. Cuando me estoy acercando, ¿sí?, de repente la persona se da vuelta y no era Ani. ¿Viste que a veces pasa? Sí, que te equivocás, te Ahora, confundís a las entonces, personas. ¿qué decís en ese momento? Ay, perdón. Perdón, me equivoqué. Sí. Ahora, ¿cuándo me di cuenta que me equivoqué? Cuando hay una experiencia que me muestra que la que yo estaba viviendo era inválida. Pero mientras yo la estaba viviendo, era totalmente válido. Claro. Por eso que cuando uno entiende el fenómeno de la equivocación, le quita el peso. Porque uno siempre hace lo que hace, en la validez de lo que hace. Si para mí es válido, esa persona era... Yo le estaba hablando a Ani y de repente me di cuenta que no era... bueno, me equivoqué, punto. Ya está. Que es totalmente distinto a mentir, que es totalmente distinto a engañar, que es totalmente distinto a hacerse el tonto. Pero la equivocación es parte del caminar que para uno le es válido y darse cuenta que no, y entonces nada, corregir y seguir adelante. Pero cuando estamos desde... Y ni siquiera es evitar la equivocación, es evitar la frustración que me trae la equivocación. ¿Ah? Y entonces, de repente, estamos comprometidos con lo que no queremos que pase, más que comprometidos con lo que queremos que pase. Tal cual. Y ese es un clic súper importante. Súper importante. ¿Cuánto estoy comprometido con lo que no quiero que pase, en vez de estar comprometido con lo que sí quiero que pase? ¿No? Bueno, ok. ¿Qué reflexiones te trae esta situación? Tengo un montón de... todavía de otras frases. De frases y cosas que teníamos, Sí. pero si hay alguna cosa que querías... ¿Qué reflexión me trae? ¿Qué cosa? Esto que estuvimos charlando con Sol, ¿Con si Sol? había alguna cosa en particular. Si no tenemos frases, si no tenemos cosas que no... lo mismo, tenemos de todo. Lo mismo está directamente vinculado, no sé si lo trajiste desde ahí, pero es eso, es permitirnos la experiencia. Si es una herramienta, otra, es experimentar, o sea, sí estás comprometido. Por eso a mí me pasa esto de sentir que o sea, como que me va bien en ese aspecto, porque tengo puestos los ojos en la posibilidad, no en lo que no voy a encontrar, sino en lo que sí quiero encontrar. Y bueno, la verdad que... Mira, me parece, acá hay una de las frases que copié de la obra sobre Humberto Maturana. No sé si es literal no estoy tan seguro que sea literal esta del árbol del conocimiento, pero sí de él, ¿no? Y dice así: escucharse, dejar que el otro aparezca sin anteponer prejuicios, supuestos o exigencias, crear un espacio que acoge, que escucha. Entonces, si yo estoy preocupado porque vos no seas la persona para mí, si estoy preocupado por volverme a equivocar, si estoy preocupado por volver a perder tiempo, porque ahora me queda menos tiempo porque tengo unos añitos más, si estoy preocupado por todo eso, ¿cuánto puedo escucharte? No. ¿Cuánto puedo dejar que aparezcas sin anteponer exigencias? Claro. ¿Vos te das cuenta que si yo quiero que seas la madre de mis hijos, yo me puse a conversar con vos desde la exigencia? Claro. Si yo quiero que vos calces con algo que yo tengo armado previamente, yo ya te estoy exigiendo en ese conversar, no te estoy acogiendo en un espacio legítimo donde vos podés aparecer. Tal cual. No pasa nada de todo eso. Tal cual. Entonces, digo, está buenísimo para mí lo de las apps de citas, en tanto te permiten conectar con. Habilitar, claro, Conectar una conversación con alguien. O sea, porque a veces, no sé, vivimos en un mundo en donde no siempre está disponible. ¿Dónde conozco gente? Quiero conocer gente nueva. Sobre ¿Dónde la todo conozco? después de la pandemia también, ¿no? Que pasó mucho eso y cada vez fueron más los espacios virtuales que se abrieron para conectar con otros, porque no nos podíamos encontrar. Claro, y de repente, qué sé yo, no sé,
Digo, ¿dónde voy? Voy a un club a bailar salsa, voy a la plaza a caminar con el perro, a ver si no, voy al supermercado. Al súper. Pero aparte, igual esas cosas están buenas porque hay un nivel de riesgo mayor. Sí. Porque vos en la aplicación, quieras o no, estás escondido detrás de la pantalla. Tal cual. Bueno. Estás en tu casa haciendo pi. Sí. Sabés que la otra persona también está buscando. Sí. Con lo cual ya partimos de una base de que los dos estamos en una aplicación. Ahora, cuando vas a caminar con el perro, cuando vas al club a bailar salsa, cuando estás con un grupo de amigos que de repente salimos a bailar y aparece más gente, todo eso no está. No. Entonces, a mí hay algo de ese nivel de riesgo que me parece que está bueno. Que me parece que no lo perdería. Al mismo tiempo, me parece que está bueno saber que hay un lugar en donde vos entrás y podés contactar con gente que no sabés si está en la misma que vos, pero por lo menos está en un lugar donde estamos para eso, ¿no? Para encontrarse. Para encontrarse. Sí. Pero después, de simplemente esto, escucharse, ir sin expectativas. Ni siquiera te hablo de ir sin expectativas, porque acá Maturana dice 3 palabras, no menciona expectativas, dice sin anteponer. Y escucha esto, sin anteponer, no te dice que no los tengas. Sin anteponer prejuicios, supuestos o exigencias. Que eso es maravilloso, no anteponerlo. Vos sabés que una de las primeras, esto lo dije en las reflexiones del primer día de la obra, no el segundo. La obra, estamos hablando por si hay gente que entró ahora, estamos hablando público se renueva. De la obra A los pies del árbol, que es una obra chilena dedicada al árbol de conocimiento de Humberto Maturana, que estuvimos este fin de semana viéndola 2 veces y tuve la posibilidad de participar como panelista al cerrar la obra y tener reflexiones. La obra, casi al comienzo, casi te diría que es como la segunda frase, o la primera frase que dice la actriz, porque lo primero es una voz más en off, dice, fui criado como una niña. Así. Sí. Aprendí a lavar, a cocinar y a tejer. Sí. Me hacía mis propios juguetes. Sí. Y después empieza a hablar de un gatito con el cual, que es una historia famosa de Maturana, porque es la primera vez que se pregunta por lo vivo, porque tenía un gatito con el que jugaba, el gatito en un momento se muere, él no entendía, porque era muy chico, qué había pasado, pregunta qué es eso, y dice, es el cadáver, ¿no? Y él quedó como, y ahí se pregunta, ¿dónde está lo vivo que ya no está más? ¿O qué es lo vivo? ¿Qué es lo vivo que ya no está más? ¿Dónde está el movimiento? ¿Qué es el movimiento? ¿Qué es ese vivir que el gato, no? Ahora no está. Pero más allá de eso, él dice esto, aprendí a lavar, aprendí a cocinar primero, te podés autosustentar. Sí. Aprendí a lavar, te da una calidad de vida. Aprendí a tejer, podés construir. ¿Sí? Y cuando veo lo del gato, me doy cuenta que el gato pierde algo, que es no solamente la vida como un concepto, sino el vivir, la relación conmigo. Y termina la obra, casi al final, pasa como 1 hora y pico, termina al final diciendo, de viejo, no me quiero morir, no dice de viejo, no me quiero morir dependiendo de los demás. Sí. ¿Sí? Y yo ahí escucho que desde el inicio de la obra hasta el final hay algo que se conserva. Y es la invitación a la autonomía. Aprender a lavar, aprender a tejer, aprender a cocinar. La autonomía que pierde el gato al morir. Y la autonomía de no querer morir dependiendo de. Es una invitación a la autonomía. Y ahí voy con esto que estamos hablando de las aplicaciones y todo esto. Está bien, son todos formas. Elementos. Sí. Pero el tema es el fondo. Sí. Y en este fondo es que nuestra autonomía no esté en juego, que nada tiene que ver con la independencia. Estamos hablando de esta autonomía de poder seguir reflexionando, poder tener libertad de escoger. ¿Sí? Que en el saber yo tengo, una vez que sé, yo sé que puedo escoger, no puedo escoger sobre lo que no sé, solamente puedo escoger sobre lo que sé. Y me parece que ese es un gran punto, no perdamos nuestra autonomía. Y si estoy de esa autonomía, claro que voy a poder escucharte sin poner por delante los prejuicios, las exigencias, los supuestos,
y dejarnos aparecer juntos en una danza que nos llevará a un lugar en donde elijamos por los mundos que traemos a la mano cada uno de nosotros, compartirlo o simplemente no. Claro. No si me voy a equivocar, si no sé qué, porque ahí perdés autonomía. Y ahí se distorsiona todo y se vuelve caótico. Bueno, muy lindo todo esto, sí, pero vamos a cambiar de rubro como solemos hacer cada vez que viene él, porque si él trae un tema que siempre tuvo tela para cortar, el mundo nos está dando cada vez más tela para cortar, porque estamos hablando de la columna de geopolítica internacional de la mano de Juan Vera. Así que, Juan, querido, ¿estás por ahí? Hola. Aquí estoy. Bueno, Juan, ¿cómo estás? Yo bien. Estaba bien hasta que me da cuenta de que después de lo divertido que estaba en la conversación, hasta yo mismo me empezaba a reír, estaba diciendo... Bueno, luego tú ya lo pusiste un poquito más serio con esto. Me fui más profundo, ¿no? Vaya cambio que traigo yo hoy preparado para este encuentro. Estamos para girar contigo. Sí, claro. Vamos a girar, vamos a girar, ¿no? Muy bien. Bueno, pues, no, pero fue interesante. Y fíjate que en esto de la autonomía, yo decía, yo las veces que he vivido solo me ha servido para aprender a cocinar. Lavar y tejer no, he preferido que lo hicieran otras personas o comprar las cosas tejidas ya, ¿no? Pero ayudan, algunas limitaciones nos ayudan a avanzar en nuestra propia autonomía. Yo cuando tenía unos 15 años con un amigo, no sé por qué nos agarró la cosa de tejer. Mira. Y me acuerdo que mi mamá nos había medio enseñado. Entonces, no sé, estábamos los dos sentados con un amigo pata. Estábamos ahí sentados los dos tejiendo y logramos hacer como una bufandita. Mira qué bien. Una bufandita. Eso es todo lo que logré en mi vida tejiendo y en este momento no tengo ni idea. Pero sí tejer redes, mi querido Juan, y articular, ¿no? Exacto, tejer redes sí. En mi generación, si al niño le ponían a tejer redes, siempre había alguien de la familia que hubiera entrado a decir, esto no puede ser, esto puede tener consecuencias, en fin. Ahora, por suerte, los niños y las niñas pueden hacer de todo y eso creo que es una gran ventaja. Tal cual. Bien. ¿Qué momento, Juan, no? Que estamos viviendo. ¿Sí? ¿Qué momento que estamos viviendo, no? Esto que estamos viviendo, sí. Digo, ¿qué momento estamos viviendo en el mundo? Sí. Hablaba hoy con un cliente del mundo financiero y que mañana tenemos un taller y me decía que estaban asustados desde este mundo de ver la situación tan impredecible que se podía plantear, dado que hay en este momento focos de guerra que podrían producir cualquier tipo de crisis. Y salió el tema de que íbamos a hablar mañana de escenarios y decía, desde que yo llevo trabajando en esto, nunca habíamos hecho tantos escenarios. Mira. Nunca habíamos tenido que tener un número de escenarios tan abiertos como hoy. Hablábamos de 3, 4 escenarios posibles, pero no 20, ¿no? Entonces estamos en un mundo donde lo que vamos a hablar hoy creo que es relevante y por eso decía que en la columna 5 ya habíamos dicho que la geopolítica hoy no lo podríamos constreñir a la geografía física o al clima, ¿no? Eso fue una especie de corolario de lo que hablábamos en nuestra columna anterior. Sobre todo porque las formas de dominación han cambiado profundamente y por lo tanto la política se ha abierto a temáticas muy extensas, ¿no? Efectivamente, en este momento los polos han cambiado. Hoy la política, cuando alguien la quiere resolver todavía como si fuera un tema de lucha de clases, vive en otro mundo. Es decir, que hay clases sociales distintas es evidente, pero que la política se resuelve solucionando el tema de la lucha de clases, pues creo que una gran ignorancia. Si no, ¿cómo se explicaría las votaciones en el mundo de las clases populares? Pues, es decir, uno
Antes la clase popular votaba de izquierda. Ujú. En este momento tú vas a poblaciones de clases obreras que pueden votar a la derecha claro. perfectamente, porque les están haciendo otro tipo de promesas. Entonces, ese polo ha cambiado. No son los trabajadores contra el poder económico, no es la explotación económica de las clases más vulnerables el eje de un proceso geopolítico, ya considerando, habiendo dejado a un lado la geografía, ¿no? Entonces, incluso supera lo que yo creo que fue el siguiente eslabón, cuando allá por el año 1993 Samuel Huntington escribió su famoso libro del choque de las civilizaciones, que lo que venía a decir es, se superó esto, ya no estamos hablando de capitalismo, comunismo, sino que lo que va a ser el mundo que vamos a vivir es un choque de civilizaciones, es decir, de culturas. En esta misma línea, Fukuyama había dicho esto de que el final de la historia, ¿no? Que cayó el muro que separaba a los alemanes y con eso el muro de Berlín dio paso a un mundo abierto y ahora ya no vamos a tener estas polarizaciones. Eso decía él, equivocándose rotundamente, ¿no? No porque efectivamente el muro se cayó y se crea un mundo distinto, sino porque existen otros, ¿no? Y por tanto hoy, por ejemplo, podríamos hablar de la polarización intergeneracional. ¿Qué va a pasar con los países que van envejeciendo más que otros? Que por tanto tienen ciudadanías de edades muy distintas y ya en cada uno de nuestros países esa polarización es una, como ya también dijimos en otro encuentro, es una de las polarizaciones más evidentes. O nos vamos a encontrar con una polarización identitaria ante las invasiones migratorias. Eso lo estamos viendo en este momento, ¿no? Y por eso a mí me gustaría enfocar esto que íbamos a hablar hoy, que dijimos vamos a hablar y que vamos a meter algo de la inteligencia artificial y todo esto. Me gustaría plantearme que el problema, pues eso se llama el problema directamente, ¿no? Pero hay que preguntarse cuál es el origen de los desequilibrios. ¿Qué hace que algo que está equilibrado se desequilibre? Porque muchas veces para lograr un equilibrio rompemos otro. Y al romper ese otro se produce un nuevo ciclo. O sea, por ejemplo, los avances que se han producido en el mundo económico, para considerar que, aunque sigue habiendo una desigualdad brutal, en este momento hay situaciones económicas mejores que hace tiempo, pero todo eso ha implicado que para poner en marcha todas estas fuerzas productivas hemos desequilibrado la ecología. Y por tanto aparece un desequilibrio que produce otra suerte de foco de poder distinto. Es decir, es como, quiero explicarlo bien, porque el problema es que desde el impulso de un cierto poder, como puede ser el poder económico, para lograr prevalecer una sociedad que tenga más recursos, se llega a un punto en el que esto se nos va de la mano. Y al irse de la mano, el desequilibrio ocurre cuando esa balanza hace que por lo tanto empecemos a perder el control de ese mundo, de un mundo que se descontrola a partir de que empieza a subir el nivel de las aguas, cambian las temperaturas, empezamos a tener problemas en ciertos lugares donde la sequía puede ser causa de desolación absoluta. Entonces dices, la causa la tuvo que ver con el uso de un poder, pero la manera en que no somos conscientes de lo que se provoca hace que se puedan producir nuevos focos de polarización y por tanto de enfrentamientos políticos al final, ¿no? Todos nosotros seguro que somos auténticos defensores de los derechos humanos
y por tanto del derecho de libre circulación, pero cuando la emigración se produce desordenadamente, lleva consigo un grave desequilibrio que produce xenofobia, y la xenofobia termina creando nacionalismos. ¿Quién iba a poder pensar que en Europa, en la Europa central, en este momento los partidos nazis o neonazis pudieran tener de nuevo una especie de época dorada? Hay algo que de alguna forma debería preocuparnos, ¿no? Es ¿qué desequilibrio puede producir el uso de mi poder? ¿Qué desequilibrio se puede producir a partir de, entre comillas, mi éxito? Algo tiene un éxito, nos congratulamos de él y, sin embargo, nos falta ver el escenario de desequilibrio que se puede crear. Hoy, como adelantábamos el otro día, habría que preguntarse pues que hasta qué punto esa maravillosa capacidad creativa del ser humano que ha logrado a través de la historia, generalmente por la colaboración, por la capacidad de seguir estudiando, de seguir avanzando, puede haber llegado o puede llegar pronto a otro desequilibrio, que es este desequilibrio de la inteligencia artificial. Y ahí podemos incluso no solamente que yo diga cosas, sino que pensemos, porque yo tengo una posición de preocupación, y es que estamos llegando a un punto en el que la inteligencia artificial puede empezar a tomar decisiones por sí misma. Y esto al menos nos pone en un panorama de gran incertidumbre. Entonces, a veces yo digo, hay que hacer caso. Antes la ciencia ficción me resultaba interesante y divertida, ¿no? Ahora digo, debemos hacer más caso a estos mundos distópicos porque se cumplen, ¿no? Esto de cuidado con lo que piensas porque se puede cumplir es algo que efectivamente tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Claro. Y aquello que nos imaginamos entonces como una ficción resulta que se puede convertir en real. Ahí tenemos que leer, no sé si ya lo habéis metido con él, pero yo estoy con ello, debemos leer el último libro de Harari, Nexus. Sí, lo compré. Bueno, ese libro, de alguna forma, lo que hace es que alerta, ¿no?, sobre el momento en que la maravilla esta que parece que la inteligencia artificial viene a resolver, porque se puede ocupar de muchos de nuestros problemas, nos puede dar diseño, velocidad, etcétera, pues esto es como que lo metemos en nuestra casa, lo metemos en nuestras costumbres, y eso es como algunas películas que se abren pero que al final los que llegan acaban revelándose y quedándose con la casa, ¿no? Entonces, nuestra generosidad, nuestra apertura hace que finalmente tengamos que arrepentirnos porque la casa se ha rebelado contra nosotros. Yo sí, cuando voy a casa de unos amigos de estos que van hablando por la casa, abre esto, pon la música, tal cual. Y empieza, me parece que por una parte fascinante, pero digo, ¿qué pasaría si un día la casa se cerrara la puerta y dijera, hoy no te voy a dejar entrar, ¿no? ¿Podría ocurrir eso? Considerando este posible todavía desequilibrio, eso puede dar lugar a una nueva geopolítica. ¿En qué sentido? En que en este momento hay países, especialmente orientales, que pueden llegar a sorprendernos porque se puede producir llegar a una oleada de posibilidades fantásticas para los que lo ven fantástico, que las culturas liberales acepten, porque estamos dispuestísimos a todo eso, y se conviertan en una piedra de tope vertiginoso, porque en las culturas de ellos el uso está mucho más restringido. Por ejemplo, China. Sí. Y por lo tanto dice, claro, yo lo estoy restringiendo acá, pero hago que sea abierto en otros lugares, y en un momento determinado se puede producir un desequilibrio y una distorsión. De hecho, Harari advierte en ese libro
que la inteligencia artificial ha empezado a dejar de ser una herramienta para convertirse en un agente. ¿En un perdón? Y ahí ya... agente. En un agente. Ah, un agente. Un agente, claro, tú dices, cuando tienes ya en el fondo un agente social, un agente cultural. Y seguramente podemos estar de acuerdo nosotros de que sí, o sea, ya lo empezamos a reconocer como se ha convertido en un agente cultural que va creando cosas y prácticas distintas en todos nosotros. Y hasta qué punto todo eso pensamos que sigue estando dentro del mundo del equilibrio o no. Esa maravilla que es el chat GPT, que todos hemos usado, pero, por ejemplo, yo digo, estaba preparando en esta que voy a hacer mañana, que tiene una parte de liderazgo, de que la base fundamental del liderazgo siempre ha tenido que ver con la capacidad de hacer narrativas y relatos que realmente sean subyugantes. Esas son las palancas del liderazgo, ese proyecto, esa idea, esa visión, esa forma de contarlo. Nosotros sabemos mucho de eso, o por lo menos queremos saber mucho de eso en nuestra profesión. Las narrativas inspiradoras que han movido a pueblos, que han movido momentos de la historia. Y sin embargo no podemos perder de vista que hoy buena parte de todos esos relatos, de hasta las películas, la música, novelas, arte, están diseñados por la inteligencia artificial. Cuando tú ves muchos de los anuncios que hoy se crean, sí, están directamente diseñados desde ahí. Y digo, ¿tenemos alguna idea? Tenemos abierta la pregunta del impacto que puede tener esto en nuestra psicología, porque yo veo que hay una falta de ese tipo de preguntas, y no solo en la ciudadanía, sino en el mundo político. Hoy, creo que sean datos similares en Argentina, pero uno de los temas centrales del mundo actual en que me muevo es la salud mental. Es el aumento de problemas de salud mental. Hay otro libro recomendable, que está siendo un boom editorial, que es la generación ansiosa. Y la generación ansiosa se refiere a esta generación Z. Su libro de Jonathan Haidt, que es un psicólogo infantil y es profesor de liderazgo ético. Fíjate que es bonito, ¿no? Fijaros esto de llamarle liderazgo ético en una universidad, creo que es la Stern en Nueva York. Y de alguna forma lo que dice es, estamos entrando en una forma de vivir alentada por la tecnología fundamentalmente, en la que se está produciendo un gran nivel de desasosiego, porque hay algún impacto. Si cuidado cuando alguien decía, oh, esto es muy bueno, estas personas, que estoy con una gente que he conocido. Es decir, nosotros estamos preparados para defendernos de aquello que aparece como una amenaza, pero no tanto de aquello que vemos en un momento determinado como una oportunidad, como algo que puede ser un buen instrumento. Es decir, lo sigiloso nos puede pillar desprevenidos. Y siento que en este momento todo el tema de la inteligencia artificial estamos en algunos momentos simplemente considerando el mundo de ventajas que abre, pero no lo que puede producir un desequilibrio que haga que, por ejemplo, que las corporaciones sean más poderosas que las naciones y que, por tanto, tenga un efecto en el gobierno del futuro, o que ciertos regímenes pudieran utilizar la inteligencia artificial como un arma, como una forma de invasión directa, ¿no? O cómo pueden funcionar estos algoritmos vertiginosos
inteligentes pero insensibles, con referencia a una humanidad que es vulnerable y sensible. En el libro veréis que Harari dice que se refiere a la evolución humana, porque él aprovecha para no hablar de esto, sino como siempre hacer un libro enorme que viene desde la prehistoria, ¿no? Y dice algo así como que ¿quién podía imaginarse el paso desde las amebas a los dinosaurios? ¿Qué peligro puede tener esta amebita? Esa amebita que está, pero por favor, que no se deje alarmistas, mira esta amebita. Esas amebas se pudieron ir generando a través de miles de años, pero en este momento la diferencia es que estamos ante algo que no tarda miles de años, que se propaga rapidísimamente. Lo que, si yo traigo esto, porque sabéis los dos, ¿no? Que en nuestro propio mundo tenemos a las dos posiciones, ¿no? Los enamorados absolutos de la IA, sí, que de alguna forma consideran fanáticos. Los que tenemos alguna prevención somos unos antidiluvianos, y los que realmente lo son, que no quieren casi ni que siguen pensando que un coaching por Zoom es una herejía, ¿no? Entonces, digo, bueno, pero de alguna forma lo que sí podemos considerar es que detrás de cada uno de los adelantos que ha habido en el mundo, siempre esos adelantos también tienen un potencial totalitario. Y a mí eso me parece preocupante. Me parece preocupante porque lo que quiero venir a decir es que la inteligencia artificial debería ser ya un tema político. Debería ser ya un tema que lo tratáramos dentro de la política de los países, y está muy poco tratado, y no solo como un tema tecnológico o instrumental. Cuando yo lo miro como un tema tecnológico no puedo sino alabarlo. Cuando lo veo como un tema instrumental lo tengo que reconocer. Cuando lo veo como un tema psicológico me empieza a preocupar mucho, porque tiene que ver con algo que está pasando en mentes que no han ido tan deprisa como el impacto en las sociedades que están teniendo todas estas cosas. Cuando lo miro como un tema político me preocupa mucho más. Sí. Y digo, en definitiva, mi columna es traeros este tema, que sin duda puede abrir un interesante debate, porque siempre me llego a la pregunta final de cómo nos afecta como coaches. ¿Cómo vemos esto desde acompañantes de personas que viven en este mundo, que viven en este entorno, sobre todo aquellos que podemos estar trabajando más en un mundo de directivos, corporaciones, instituciones públicas, política? Y conozco, pues efectivamente, que existe esta disputa entre quienes ven el paraíso y quienes ven el infierno. Yo no quiero hablar ni del paraíso ni del infierno, quiero hablar simplemente de hasta qué punto estamos mirando el equilibrio o el desequilibrio que esto pueda traer. Porque creo que en eso se basa la posibilidad de que aprovechemos las mejores oportunidades, manteniendo compromisos éticos profundos, o no, o que un día nos demos cuenta que igual que hemos dañado al planeta, hemos dañado a la salud mental de generaciones, o al estilo de lo que hemos llamado hasta ahora el humanismo. Bueno. Eso diría. Ok, maravilloso, maravilloso. Yo te voy a compartir un poco algunas de las reflexiones. Fui escribiendo algunas cosas mientras lo ibas diciendo, y algunas coincido. Algunos me gustaría traer contrapuntos para hacer esto más
interesante en la reflexión conjunta. Quiero empezar por esto. Yo creo que los escenarios hacia los cuales vamos a ir en el mundo a partir de la intromisión de la inteligencia artificial en nuestras vidas, no tenemos ideas cuáles son. Es decir, lo que va a pasar en 10 o 15 años en función de lo que vaya a pasar, ya sea positivo o negativo, como lo veamos, no tenemos demasiada forma de poder predecirlo en este momento. Lo que sí sabemos es, en el presente en el que estamos, cómo nos vamos a relacionar con la inteligencia artificial de tal manera que los futuros que ocurran sean futuros que sean éticos. En tanto, consideren a los otros y al no dañar a los otros. Lo que quiero decir es, no sé a dónde va, pero sí podemos hacer algo respecto a quiénes somos mientras esto va ocurriendo. Y ahí me parece que se juega mucho algo que dijiste, Juan, que a mí me gusta llamarlo, lo tomo de alguien que lo escuché por ahí, que es la batalla de la narrativa. Cuando esto que vos hablabas de que el liderazgo tenía que ver con la narrativa, con la construcción de épicas, con, ¿no? Esto de que si yo nazco en un país donde de los 2 años estoy escuchando que estoy en un país de mierda, lo más probable es que cuando tenga 20 años, sí, lo mejor que puedo hacer es resignarme a este país o tratar de irme, ¿no? Porque hay una narrativa en la cual yo estoy viviendo. Entonces, hasta donde yo entiendo, porque acá hay una cuestión tecnológica que también, bueno, yo no llego hasta donde llego, ¿sí? La inteligencia artificial, claro, es insensible, como vos decías. ¿Sí? No tiene sensibilidad. Lo que pasa que nosotros cuando hablamos de insensibilidad, quizás lo vemos en los términos humanos de insensibilidad. Cuando nosotros hablamos de insensibilidad humana, es casi una persona que actúa sin importarle el otro, es un psicópata porque no tiene culpa. Pero cuando hablamos de la insensibilidad de la inteligencia artificial, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de algo que no tiene deseos, preferencias, ni gusto, ni objetivos. Sí, no tiene conciencia, no tiene emociones, no tiene autoconciencia. Sí, más allá de que haya ciertos chatbots que cuando te dan cierta respuesta parecerían decir lo contrario, pero en el fondo aparenten una conciencia, pero todo está basado en algoritmos y en los datos que están disponibles. Entonces, nosotros los seres humanos sí tenemos deseos, gustos y preferencias, y sí tenemos conciencia. Entonces, en tanto como seres humanos, desde qué es lo que deseamos que ocurra, podríamos construir una narrativa, que sea una narrativa en donde usamos la inteligencia artificial para potenciar esa narrativa. Entonces, desde ese lugar lo veo como una posibilidad. Ahora, si la inteligencia artificial va a ser utilizada para potenciar una narrativa que nos termina enemistando, que nos termina llevando a lugares en donde cada vez tenemos más dolor y tenemos más sufrimiento, pero eso no tiene que ver directamente con la inteligencia artificial, sino que tiene que ver con la insensibilidad o la inconsciencia de las personas que utilizan la inteligencia artificial. En esos términos sí creo que es un tema político, porque hay decisiones y hay formas de abordarlo que nos pueden ayudar o nos podemos ir al carajo con todo esto. Por eso digo, es más quiénes somos con lo que hoy es la inteligencia artificial, más que la inteligencia artificial como un ente que podría dañarnos. Sí, no creo que haya un ente de inteligencia artificial que pueda dañarnos, porque no tiene objetivos, porque no tiene deseos, porque no tiene preferencias, porque sus algoritmos no están preparados para eso, no son para eso, y siempre se basa en la data que ya existe. Pero sí me inquieta mucho qué hacemos los seres humanos con eso. Porque ahí sí creo que podemos llegar a hacer cosas que no estén buenas. Ahora, que la va a generar desequilibrios, no me cabe duda. O sea, sí creo que va a generar desequilibrios. El tema es que esos desequilibrios van a tener que ver con desde dónde la operemos nosotros, ¿no? Eso es lo que me sale decir ahora. Sí, mira, por eso digo, para mí lo más
problemático es que no sea todavía un tema político, porque debería serlo. Porque efectivamente debería serlo en el sentido de la protección de las intenciones humanas. Claro. Dado que Exacto. yo estoy de acuerdo en que la insensibilidad no es que de pronto un algoritmo hable con otro y diga, vamos a joder a estos cristianos, no vamos a Sí. tal. No, eso no existe. Pero efectivamente en esa insensibilidad que acepto, que tiene que ver con inconsciencia, no conciencia, resultemos perjudicados. De hecho, de ciertas tecnologías, porque hay una evidencia. Por eso he destacado el tema de Ana Paula y Fernando de la relación ansiosa. Ya parece que ciertas formas, ciertas prácticas, cierto estilo de comunicación, la ruptura de relaciones más directas, están produciendo una generación ansiosa, un daño psicológico, y ahí es donde yo hablo, no porque me quiera poner como una especie de mirar a la inteligencia artificial con una cara horrorosa que sale por nosotros, ¿no? Sino ahí veo como la desinteligencia humana hoy, para no darnos cuenta de que la historia nos ha demostrado que somos generadores de desequilibrios. Claro. Y que este podría ser un nuevo desequilibrio. Ese es mi punto. Lo comparto, eso lo comparto totalmente. Sí, sí. A lo mejor un día sería interesante hacer fuera de la columna, tener alguna conversación entre cómo vemos distintos actores la inteligencia artificial y el uso que estamos haciendo. Porque, Sí. por ejemplo, cuando tú has sacado de la narrativa, y con esto termino, claro, a mí me encanta, cuando estoy preparando algo, poder consultar. Pero conozco ya casos de personas que no han consultado, que les han hecho un trabajo. Claro. Que simplemente se han metido, han dicho tal, hazme un resumen del libro. Sí. Les han dado un resumen y han llegado como si fuera su trabajo. Es decir, han empezado a ponerse en manos de una data que puede estar equivocada o no, que puede usar unas bases más adecuadas o no, y ahí es donde yo digo, ¿cómo trabajamos en esa conciencia de usuarios de la inteligencia artificial? Pero bueno, seguiremos hablando de esto. Es un tema, es todo un gran tema, así que está bueno que lo estés compartiendo y lo traigas. Vos sabés que ayer me mostraba Seba, mi hermano, una aplicación de inteligencia artificial en donde, por ejemplo, y ya lo estuve probando, ya ayer en la noche lo vi, lo empezamos a probar, a ver, para pasar, yo pongo un video, por ejemplo, ¿sabes qué hicimos? Ayer me lo mostró. ¿Te lo mostró? Sí. El programa anterior que hicimos de The Big Chain, se lo pones a la aplicación, el video, que es un video que dura 3 horas, y enseguida hace ¡pop! Sí. Te muestra un resumen de lo que hicimos en ese que yo digo, bueno, o sea, es un resumen espectacular y aparte te da opciones. Por ejemplo, te dice, ¿quiere hacer un resumen que tenga una orientación hacia el marketing? Entonces te lo resume de una manera que te vende lo que pasó. Claro. ¿Quiere hacer un resumen que sea no sé qué cosa? ¿No? Y te hace una cosa que vos decís, bueno. Entonces le dije, para, agarrame el video de Gene Selman de tal cosa, digo, que hablamos en inglés y en español, le digo, y ponelo ahí a ver qué te tira, a ver qué aparece. Y de repente me lo muestra y dice, yo pasaba 2 horas tratando de escucharlo y hacer un resumen. O sea, lo tengo acá y es espectacular. Bueno, claro, en esas cosas, ¿no? Facilitan, ayudan. Claro, o sea, como que es interesante. Igual siempre con las limitaciones de que a mí me pasa que cuando veo lo que pone, Hay un me sesgo. encanta, pero no me siento identificado. Claro. Entonces, Exacto, eso es lo que yo iba a decir eso. Claro. Sí, te facilita, pero de alguna manera puede perder parte de las intenciones que estaban puestas ahí. El otro día estuve la semana pasada en Panamá y uno de los camareros, un tipo encantador,
no sé cómo surgió la conversación, pero terminé enviándole el PDF de la ontología del lenguaje. Imaginaros qué locura, ¿no? Porque él decía, estoy queriendo descubrir cosas y tal, ¿no? A los 2 días me dice, mire, tengo aquí el resumen de la ontología del lenguaje que me hizo el ChatGPT, y además fue divertido porque cuando te ves mayor le dice, ¿usted sabe lo que es eso? Y vos decís, sí, por adentro sí. Pero, ¿qué ha creído este, no? Mire, tal, y lo que decía es cierto. Lo que me enseñó era un resumen que no puedo decir que no lo diga Rafael Echeverría. Claro. Sí. Pero se perdía La esencia. una gran parte del sentido de lo que estamos queriendo decir detrás de lo que se plantean en los actos del habla, ¿no? Es que eso es muy importante, lo que decís, porque el sentido se construye en una interrelación muy particular que se da en eso que está escrito, y en el momento en que vos recortás eso, sí, la info la vas a tener, pero el sentido se pierde. Eso está bueno. Esa es la clave. O sea, como lo acabas de decir, me quitan mi interrelación. Claro. Y en esa interrelación, mi conciencia se está nutriendo, no solo en los datos. Y su naturaleza de datos lleva a producto de datos. Entonces hay algo que es... Esa parte sería súper interesante darle más vuelta. Excelente. Bueno, Juan querido, como siempre nos ha llevado a pensar, nos ha llevado a reflexionar, porque yo acabo de decir cosas que no las había pensado antes, entonces vos vas a decir, si yo empiezo... Muy bueno. Hasta ahí. Bueno, hablamos ya para... Después, escúchame, después te mando el resumen que nos mande la inteligencia artificial de lo que de dijiste. La conversación. Sí, no. Sí, porque para ver si estoy de acuerdo conmigo mismo.